Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a una nueva clase aquí en MIT Ingeniería. Como parte del curso que tenemos planificado de Fundamentos de Control Industrial, en esta segunda ocasión vamos a ver todo lo necesario para ya empezar a crear nuestros diagramas. En este caso, diagramas bastante sencillos que iremos incrementando de dificultad hasta tener sistemas mucho más complejos utilizando lógica cableada. ¿Sí? Nos vamos a continuar en este caso con el tema teórico a partir de lo que nos quedamos en la última clase, y lo que nos toca ver en este caso son los relés. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces qué es un relé. Como pueden ver en la imagen, acá tenemos unos ejemplos de relés. Tenemos relés electromagnéticos, ¿sí? Los de toda la vida, los que son mucho más comunes en la industria, pero también han ido apareciendo los relés de estado sólido. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos, ¿sí? Ahora bien, primero que nada en el funcionamiento. El funcionamiento de los dos es básicamente el mismo, ¿sí? Son componentes de conmutación que permiten el control de la salida en función de la señal que se aplique a la entrada, ¿sí? Entonces bien, nosotros acá vamos a tener un funcionamiento similar a lo que teníamos con los contactores. Nosotros en los relés vamos a tener bobinas, y esas bobinas harán que los contactos cambien de posición, ¿sí? Acá tenemos en este caso un esquema en donde se ilustra los componentes internos, el funcionamiento también del relé, ¿sí? Y como les había dicho hace un instante, por medio de un electroimán que tenemos ahí internamente, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Entonces bien, según la norma IEC 60617, acá tenemos en este caso la representación de la bobina del relé. Junto a él tenemos todos los contactos que podemos tener disponibles en este equipo. Fíjense que si nos regresamos un poco, el relé en cada uno de los contactos tiene una numeración. Ese va a ser el número de contactos, ¿sí? El número de terminal para cada uno de los contactos. Y obviamente también está numerado qué pin es el correspondiente a la bobina del relé, ¿sí? Entonces bien, ¿qué es lo que pasa? Estos contactos, que suelen ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, ¿sí? Cuando se energiza la bobina, cambian de posición. Entonces, los que estaban normalmente abiertos, o sea, que están interrumpiendo el paso de la corriente por dicho contacto, ¿sí? Al energizarse la bobina, si es que estaba normalmente abierto, se cierra. Entonces, deje libre paso de la energía. Lo mismo pasa con los normalmente cerrados. Cuando energizo la bobina se abre, ¿sí? Entonces, vamos a tener un set de contactos para cada uno de estos relés, ¿sí? Ahora bien, aquí están lo que les decía, los números de contacto que tiene cada uno de los relés, ¿sí? Entonces acá podemos ver las configuraciones de varios tipos de relés, gracias a que estos vienen montados sobre unos sockets, los cuales van instalados en el tablero eléctrico, y esto hace mucho más fácil que podamos reemplazar equipos, especialmente los relés, que bueno, al menos a mí me ha pasado que es algo común que se dañen, ¿sí? Si es que alguno de los relés se daña, entonces nosotros simplemente lo retiramos del socket y colocamos uno que sea de las mismas especificaciones, ¿sí? Los relés pueden venir con contactos distribuidos de forma circular, ¿sí? O contactos planos distribuidos en esta forma rectangular, que es lo que tenemos en la parte derecha, ¿sí? Entonces, bastante interesante. Hay que saber cuál es la configuración de los relés nada más, y en el caso de que se requiera, se lo sustituye de una manera muy sencilla. Ahora bien, hablando del funcionamiento de los relés de estado sólido, los relés electromagnéticos, ¿sí? Funcionan a base de una bobina, y su funcionamiento es similar al de un contactor, ¿sí? Pero a fin de cuentas son equipos electromecánicos. Pero ¿qué es lo que pasa con los relés de estado sólido? La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, y eso hace posible que ahora nosotros podamos contar con este tipo de equipos.
estos ya no tienen un mecanismo electromecánico, ¿sí? Sino que ahora los relés de estado sólido o SSR, Solid State Relays, son dispositivos que usan transistores y tiristores o triex en sustitución de los contactos metálicos. Estos son elementos hechos a base de semiconductores, ¿sí? Que pueden conmutar, que pueden permitir o negar el paso de la corriente eléctrica sin que exista un mecanismo, ¿sí? Sin que exista un sistema mecánico que haga la conmutación. Simplemente se lo hace de forma electrónica. Y al hacer esto de forma electrónica, significa que ya no hay elementos mecánicos que están moviéndose dentro del equipo, lo que hace que el tiempo de vida útil, en teoría, sea mayor que un relé electromecánico. ¿Por qué les digo mayor? Porque cuando nosotros tenemos elementos mecánicos que se van moviendo, que van conmutando, ¿sí? Nosotros estamos sujetos a los efectos de ese movimiento. Esos efectos incluyen el desgaste, ¿sí? El desgaste de las piezas, lo que a la larga va a hacer que por falla mecánica el equipo deje de funcionar. Estos ya no tienen ese problema. Y otra característica de los relés de estado sólido es que para controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje, nos hace mucho más fácil el tema de manipulación de las cargas, ¿sí? Me explico. Estos ya son capaces de operar a mucho más bajo voltaje que el tema de los relés convencionales, de los relés electromecánicos, ¿sí? Entonces, como son elementos electrónicos, como están a base de semiconductores, pueden operar a niveles muy bajos de voltaje, por ejemplo 5, 9, 12 voltios de corriente directa, ¿sí? Entonces, son equipos que vale la pena tomar en cuenta. Otra característica de los relés de estado sólido es su velocidad de conmutación, ¿sí? Como estos relés ya no tienen un sistema mecánico que está conmutando, ¿sí? Entonces, eso se lo hace prácticamente de una forma instantánea. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Si es que yo tomo en cuenta un relé electromecánico y un relé de estado sólido y los activo al mismo tiempo, mientras que el relé electromecánico necesita energizar el electroimán, generar ese campo magnético para que se muevan los contactos y obviamente esperar a que el contacto termine de moverse y se cierre o se abra, mientras que eso pasa con el electromecánico. En el de estado sólido, como es un sistema electrónico, ¿sí? No hay ningún contacto que se mueve, todo está hecho a base de semiconductores, simplemente llega una señal de voltaje, ¿sí? Llega una señal de voltaje a este equipo y los contactos se abren o se cierran de forma inmediata. Ya no tengo ese tiempo de espera que me molestaba en los relés electromecánicos, ¿sí? Ya no tengo ese tiempo de espera. Y puede que para nosotros sean en milisegundos el tiempo de conmutación, pero esos milisegundos son bastante esenciales cuando nosotros hacemos tareas de control. Para un sistema que necesita una conmutación bastante rápida, por ejemplo, un sistema de conmutación de carga, ¿sí? Un sistema de transferencia de carga, esos milisegundos pueden ser la separación entre la desconexión de un equipo, ¿sí? O el reinicio de un equipo que puede estar siendo utilizado para tareas críticas. Por ejemplo, en un hospital, si es que yo tengo la alimentación principal que viene desde mi sistema interconectado, tengo también un sistema de respaldo, nosotros no podemos utilizar contactos electromecánicos para el sistema de transferencia de carga, que vendría a ser el sistema de transferencia de carga, el encargado de monitorizar si es que sigue habiendo carga en la red principal, perdón, si es que sigue habiendo voltaje en la red principal y frente a cualquier fallo de la red principal, saca la carga del sistema principal, ¿sí? Y lo conecta directamente a una fuente auxiliar, que puede ser un grupo electrógeno, ¿sí? Un generador. Entonces, si ya el sistema, por ejemplo, generador, en este caso el grupo electrógeno, ya está entregando voltaje, aunque esté operando en vacío, y hago la conmutación, en este caso, con contactos de funcionamiento electromecánico, voy a tener milisegundos de espera entre que desconecto un sistema y conecto el otro por el funcionamiento mecánico que tiene. Mientras que si utilizo relés de estado sólido o contactos que están en
un método de funcionamiento a base de semiconductores, entonces la conmutación se hace mucho más rápida. Puede que estén en el hospital conectados equipos de soporte de vida, equipos biomédicos, que no puedan tolerar esos milisegundos de desconexión, ¿sí? Entonces yo reduzco bastante la ventana de operación si es que utilizo este tipo de relés. Obviamente estos son mucho más susceptibles al tema, ¿sí? Estos son mucho más susceptibles al tema de perturbaciones en la red eléctrica, ¿sí? El tema de sobrecorrientes, el tema de sobrevoltajes, ya sean en intervalos cortos de tiempo o en intervalos sostenidos, sobre todo el tema de armónicos, afectan bastante el funcionamiento de estos relés, y es mucho más fácil que se queme un relé de estado sólido antes que se queme, en este caso, un sistema a base de un mecanismo electromecánico. Los electromecánicos son más robustos, ¿sí? Los de estado sólido son mucho más sensibles a las averías por perturbaciones en la red, pero los de estado sólido son mucho más rápidos, ¿sí? Se conmutan mucho más rápido. Entonces dependerá de nuestro criterio en ese caso, dependiendo de la aplicación en la que estemos diseñando, en este caso, donde vayamos a instalar este tipo de equipos, para determinar si me sirve un electromecánico o me sirve un relé de estado sólido, estimados participantes, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que son los temporizadores, ¿sí? Los temporizadores nos ayudan mucho en el tema de automatización utilizando lógica cableada, ¿sí? Nosotros consideramos a los temporizadores como aparatos con los que podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de que se ha programado un tiempo. El elemento fundamental del temporizador es un contador binario encargado de medir los pulsos suministrados por algún circuito oscilador con una base de tiempo estable y conocida, ¿sí? Acá a la derecha también tenemos, primero que nada, una representación de un equipo tal como se vería en un tablero eléctrico, y también el esquema o el modelo que se utiliza para representarlo según la norma 6061-7, ¿sí? Entonces, tal cual teníamos en los relés, los temporizadores también funcionan con una bobina, ¿sí? Con una bobina, y también van a tener contactos, ¿sí? También vamos a tener contactos. Ahora, si hablamos de que tiene bobina, tiene contactos, también hablamos de que los temporizadores son de dos tipos. El primero de ellos es un temporizador a la conexión o de retardo a la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un temporizador con retardo a la conexión, ¿sí? Y energizo la bobina de ese temporizador, ¿sí? Acá vamos a ver, la línea gris significa que se energizó la bobina del temporizador. Fíjense en que cuando este temporizador se energiza, tenemos un tiempo de espera que se configura aquí, ¿sí? Los temporizadores tienen este tiempo configurable. Entonces yo de forma manual configuro el tiempo, ¿sí? Energizo el temporizador con retardo a la conexión, y los contactos van a esperar ese tiempo que configuré antes de conectarse, ¿sí? Antes de conectarse. Entonces debo esperar ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa si desconecto la bobina antes de que se cumpla el tiempo para que los contactos conmuten, ¿sí? O para que los contactos se abran o se cierren, se activen, se podría decir. Si es que desactivo eso antes de que se cumpla ese tiempo, no pasa absolutamente nada y el temporizador regresa a un conteo de cero, ¿sí? El otro tipo de temporizador que tenemos en este caso viene a ser el temporizador con retardo a la desconexión. Y cuando nosotros tenemos temporizadores con retardo a la desconexión, ¿sí? A diferencia del anterior, cuando se energiza la bobina, se activa inmediatamente. Y se activa inmediatamente haciendo que los contactos conmuten, ¿sí? Los que son normalmente abiertos se cierran y los que son normalmente cerrados se abren. Inmediatamente los contactos cambian de posición. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando sale o cuando desenergizo la bobina del temporizador, ¿sí? Va a pasar un tiempo antes que los contactos regresen a su posición normal, ¿sí? Entonces se va a demorar, en este caso el temporizador con retardo a la desconexión, en desconectar o en cambiar el estado de los contactos a su estado
normal, ¿sí? Esa sería la diferencia entre los temporizadores con retardo a la conexión o con retardo a la desconexión, ¿sí? Y bueno, si necesitan un poco más de ayuda acerca de este tema de temporizadores, bueno, ya vamos a hacer también un poco de ejercicios de esto, pero recuerden que su horario de consultas en este caso es mediante la plataforma o el grupo de WhatsApp en horario de 9 de la mañana a 10 de la mañana, ¿sí? Así que, estimados participantes, todos invitados a resolver sus dudas dentro del horario establecido, ¿sí? Bien, vamos ahora a la creación de circuitos básicos de control, ¿sí? Vamos a crear ya circuitos básicos de control. El ejercicio número 1 que tenemos aquí es un encendido de un motor monofásico, ¿sí? Con un mando piloto y sin retención, o sea que no se va a enclavar este equipo. Y el software que vamos a utilizar para realizar todas nuestras simulaciones de circuitos de control mediante lógica cableada es el KDSIMU. El KDSIMU ustedes lo van a encontrar colgado en la plataforma en el apartado de software, ¿sí? Ahí van a encontrar un archivo comprimido con el software KDSIMU y en el nombre del archivo, bueno, obviamente empieza con KDSIMU, van a tener un guión bajo y un número 4962. Ese 4962, que es el nombre del archivo comprimido, ese número es la clave para que ustedes accesen al software, ¿sí? Porque cuando ustedes inician el programa les va a pedir una contraseña, deben teclearlo en una especie de tecleado con el mouse que les sale ahí, ponen 4962 y le dan clic en OK. De esa manera ustedes pueden desbloquear el software. En este momento vamos a pasarnos al KDSIMU, ¿sí? Que viene a ser este software que tenemos acá, estimados participantes, y vamos a trabajar con él. ¿Listo? Bien, entonces regresando al trabajo del KDSIMU, ¿sí? Regresando al trabajo del KDSIMU, vamos a dejarlo un poquito más estético. Ahí está bien, ¿sí? Empezando con el trabajo del KDSIMU, vamos a hacer el ejercicio que nos plantean las diapositivas. Nos dice que debemos hacer un encendido de motor monofásico con mando piloto y sin retención. ¿Cómo vamos a trabajar con el KDSIMU? Vamos a darle primero un vistazo al software que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Tenemos primero que nada las barras superiores, las barras horizontales, en donde podemos aquí, por ejemplo, crear nuevos archivos, ¿sí? Nosotros creamos aquí nuevos archivos, podemos abrir archivos existentes, guardarlos, imprimirlos. Acá podemos hacer cualquier tarea de edición con las herramientas que tenemos de cortar, copiar, pegar. Tenemos también el tema del zoom para acercar la vista al circuito y verlo de una forma mucho más, en este caso, estética, si es que así es lo que requerimos. Tenemos los botones de deshacer o rehacer cambios que tengamos en el software, la herramienta de espejo, ¿sí? Para rotar también, y tenemos estos dos botones que nos van a servir para simular nuestro circuito o para detener la simulación, ¿sí? También cuando estemos simulando podemos colocar esto en pausa o hacerlo paso a paso, ¿sí? Acá tenemos una herramienta de simular documento, podemos simular también varios documentos, ¿sí? Y acá tenemos en este caso herramientas de ayuda. En la parte inferior nosotros ya nos encontramos con todos esos elementos que nos van a servir para la conexión, ¿sí? Que nos van a servir para la conexión. Lo primero que nos encontramos vienen a ser las fuentes de voltaje. Si yo le doy clic aquí en las fuentes de voltaje, nosotros podemos colocar una línea, un cable de neutro, una puesta a tierra, un bus con línea y neutro que viene ya por defecto incluido ambas cosas, ¿sí? Acá podemos colocar línea neutro puesta a tierra, podemos colocar 3 líneas en este caso para los circuitos que funcionan con conexión trifásica, 3 líneas puesta a tierra, 3 líneas neutro, 3 líneas neutro y puesta a tierra, ¿sí? Y también podemos tomar estas líneas que vendrían a ser de polarización de corriente directa, una línea de más, una línea de menos, un bus con el más y menos y ground o tierra que tenemos acá, ¿sí? O referencia. Estas vendrían a ser las herramientas básicas que tenemos en este caso.
Y lo primero que voy a hacer para esta ocasión es mostrarles cómo funciona el relé y los contactores también. Para eso vamos, en este caso, a simular el circuito que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo más fácil, un encendido de motor monofásico con mando piloto sin retención. Bien, acá teníamos nosotros, regresamos al KDesimu, acá teníamos nosotros las fuentes de voltaje. También podemos sacar fusibles, podemos sacar en este caso contactores, ¿sí? Guardamotores también, y acá en este botón sacamos los motores. Como yo voy a hacer con un motor monofásico, ¿sí? Entonces selecciono el que sea monofásico, selecciono este de aquí y lo coloco en mi diagrama, ¿sí? Para ya no colocar otro, le damos a escape y ya tenemos nuestro motor colocado ahí. Lo que vamos a hacer ahora es sacar una línea y un neutro y un contactor, ¿sí? Entonces yo puedo tener este contactor, ¿sí? Con un contacto, con dos contactos, y voy a utilizar el que tiene dos, ¿sí? Voy a utilizar el que tiene dos para la fase y para el neutro. Sacamos el bus de línea y neutro, lo colocamos acá, ¿sí? Y conectamos. Para conectar, nosotros debemos irnos a la herramienta de cableado. La herramienta de cableado, nos vamos a la segunda fila, y es la que está justamente al final, representada con esa línea horizontal. Ahora, KDesimu nos da la oportunidad de ir cableando todo según corresponda, ya sea línea, neutro, puesta a tierra, cable positivo de corriente directa, cable negativo. Entonces vamos a ir respetando esos colores, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tenemos acá primero. Cable para fase. Entonces voy a conectar la fase, ¿sí? La línea, y está conectado la línea al terminal del motor. Ahora vamos a conectar el neutro. Conectamos aquí, conectamos acá y conectamos acá. Listo, estimados participantes. Hasta aquí estamos ya con estos terminales conectados. Lo que nos haría falta en este caso sería la puesta a tierra, ¿sí? Entonces vamos a sacar una puesta a tierra que se llama PE. Vamos a colocar acá y nos vamos a la herramienta de cableado y sacamos el conector de puesta a tierra, ¿sí? Entonces ya tenemos conectado puesta a tierra. Lo que acabamos de hacer, algo rústico, pero bueno, no tanto rústico, sino más bien sencillo, viene a ser la parte de fuerza. Entonces lo que nos hace falta ahora es conectar la parte de control, ¿sí? Ya tenemos la parte de fuerza, entonces vamos a conectar la parte de control, que vendría a ser la parte derecha. En la parte de control, ¿sí? En la parte de control, nosotros necesitamos, primero que nada, ver qué nombre le hemos dado a este contactor, ¿sí? ¿Qué nombre le hemos dado a este contactor? Entonces yo a este contactor le voy a nombrar. Listo, estimados participantes. Entonces aquí ya tenemos nuestro contactor nombrado como KM, ¿sí? Entonces ya está nombrado como KM. ¿Cómo se lo nombró como KM? Le damos doble clic a los contactos del contactor, ¿sí? Le damos doble clic a los contactos del contactor y en donde dice nombre le cambiamos a KM. En este caso le voy a poner KM1, ¿sí? Fíjense en que ya cambió el nombre de KM1 y estamos listos para seguir haciendo nuestros trabajos de control. Ahí lo podemos ver un poco más grande, ¿sí? Para que se note un poco mejor los nombres. Listo. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar en la parte de control? Si nos regresamos a las diapositivas, podemos ver que la parte de control está dibujada, ¿sí? Aparte. ¿Listo? Entonces vamos a sacar esa parte de control. Recuerden que estamos trabajando con lógica cableada, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con lógica cableada
Y para ello vamos a sacar nuevamente una línea, ¿sí? Y un neutro. Vamos a colocar acá. Vamos a tender el cable de línea de forma horizontal y el cable de neutro de forma vertical. Ahora vamos a ir sacando nuestras unidades de mando. Para sacar nuestras unidades de mando, ¿sí? Nos vamos a donde nos dice contactos. Acá podemos sacar lo que son los contactos asociados a los relés, asociados a los contactores, y podemos ver acá a donde nos dice automáticos para sacar los automáticos, los disyuntores, entre muchas otras cosas más. También tenemos el tema de los accionamientos. Entonces, para el tema de los accionamientos le damos clic aquí donde dice accionamiento, está justo al lado de los contactos, y lo que yo voy a sacar es un pulsador, ¿sí? Un pulsador normalmente abierto, y lo voy a dejar ahí. Ese pulsador lo que va a hacer es activar la bobina del contactor que estoy utilizando para este motor monofásico, ¿sí? Y para sacar la bobina nos vamos acá donde dice bobinas y señalizaciones. Acá también tenemos los temporizadores, ya vamos a ver cómo funcionan los temporizadores, pero de momento vamos a sacar una bobina de nuestro contactor, ¿sí? Y la conectamos ahí. Nos vamos nuevamente a la herramienta de cableado. Voy a sacar cable de línea, vamos a conectar hacia acá, ¿sí? Y vamos a sacar el cable de neutro. Entonces, observen qué es lo que hemos hecho aquí. Nosotros vamos a trabajar con esta bobina, y bueno, para que funcione necesita la bobina tener el mismo nombre que los contactos que he colocado en la parte de fuerza. Como en la parte de fuerza he colocado KM1, esta la voy a llamar como KM1, estimados participantes, ¿sí? Una vez que ya la he llamado KM1, podemos ya empezar a simular. ¿Cómo vamos a simular esto? Le vamos a dar clic en el botón verde, que es el icono de play, que es el de simulación acá, y vamos a ver qué es lo que pasa. KDesimu, por suerte, nos permite ver qué partes están energizadas y qué partes no. Si nos vamos a la parte de fuerza, fíjense que viene energía desde la línea, el retorno del neutro, que está pintado de azul, pero este contactor, como tiene sus contactos cerrados, entonces no deja pasar la energía hacia el motor para que se energice. Lo mismo pasa en la parte de control. De la parte de la línea viene la energía eléctrica, ¿sí? Pero no puede pasar ya que mi pulsador, que es normalmente abierto, no está accionado, ¿sí? Mientras que el retorno o el neutro sí está conectado a uno de los terminales de la bobina, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dar clic en el pulsador, ¿sí? Voy a dar clic en el pulsador. Fíjense en que el contacto que era normalmente abierto se cierra, deja pasar la energía desde la línea a través del pulsador hacia la bobina, y como la bobina se energiza, ¿sí? Esta bobina de acá, también los contactos asociados al contactor cambian de posición. Entonces ahora los contactos que eran acá normalmente abiertos se cierran y dejan pasar la energía para que el motor monofásico pueda girar. ¿Qué es lo que pasa si suelto el pulsador? Se desenergiza la bobina del contactor, los contactos regresan a su posición normal, que eran normalmente abiertos, y nuevamente el motor está parado, ¿sí? Entonces, estimados participantes, de esa manera nosotros hacemos el ejercicio 1 que tenemos aquí de demostración, para que puedan ver este funcionamiento, ¿sí? Recuerden que cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer mediante el grupo de WhatsApp o mediante la plataforma en el canal de oficial que tenemos ahí, que serían los foros, ¿sí? Bien, vamos a ver algo también que es bastante útil. ¿Cómo enclavaríamos el funcionamiento? Y antes de enclavar el funcionamiento, bueno, fíjense en que acá, según la norma IS 60617, nosotros podemos numerar a estos contactos, y yo lo voy a numerar a este como el primero, ¿sí? Del pulsador. Unidades de mando, pulsadores, interruptores, selectores, según la norma se deben etiquetar con la letra S, ¿sí? Con la letra S. Entonces a este lo voy a llamar S1, ¿sí? Vamos a llamarlo S1.
Si ustedes en este software quieren que sea un poco más estético, se pueden ir acá al apartado de accionadores y se van acá donde dice botón pulsador. Entonces cuando ustedes sacan un botón pulsador, vamos a colocarlo acá, ¿sí? Vamos a colocarlo ahí y le damos doble clic, le asignamos el mismo nombre o la misma etiqueta que tenga un pulsador al que lo queramos asociar. Si dos cosas tienen aquí la misma etiqueta, el mismo nombre, se quedan asociadas de forma predeterminada. Entonces a este le voy a asociar S1. En dicho caso, este pulsador se queda como el pulsador S1. Si es que yo saco otro, vamos a colocarlo aquí abajo, le damos doble clic, yo lo puedo nombrar como S2. Y a este vamos a colocarlo de color rojo, ¿sí? Entonces yo ya tengo de momento dos botones aquí en el KDE5. Vamos a ver el tema del enclavamiento. ¿Por qué es importante el tema del enclavamiento? Supongamos que tenemos este arranque directo de este motor, ¿sí? Supongamos que tenemos el arranque directo de este motor. Entonces, tal como está conectada la parte de control, cuando yo pulso, ¿no es cierto? Cuando yo pulso esto, cuando yo mantengo pulsado el botón, el motor se enciende. Suelto el botón y el motor se apaga. ¿Qué pasa entonces si yo quisiera únicamente encender el motor después de que pulso una vez el botón, ¿sí? Y este se mantenga encendido aunque retire el dedo del botón S1? Para esto utilizamos el enclavamiento. Entonces, para hacer nosotros enclavamiento debemos utilizar otro contacto. Por lo general, si es que estos son contactores, existen contactos auxiliares, ¿sí? Entonces utilizo el contacto auxiliar de mi contactor. Nos vamos a la parte de contactos, ¿sí? Un contacto normalmente abierto, lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Y este contacto lo asociamos también con el KM1. Al asociarlo con el KM1 automáticamente ya está vinculado, ¿sí? Automáticamente ya está vinculado. ¿Qué vamos a hacer con esa conexión? Nosotros vamos a colocar este contacto asociado a la bobina KM1, contacto auxiliar de este contactor KM1, y lo voy a conectar en paralelo a mi pulsador, ¿sí? Lo colocamos en paralelo a nuestro pulsador. Entonces nos vamos aquí, conectamos y lo dejamos en paralelo. Bien, con este cambio vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a darle en simular. Fíjense en que yo le doy simplemente un pulso, ¿sí? Y por más que suelte el S1, ¿sí? Fíjense ahí, regresó a su estado normal porque ya lo solté. Por más que suelte S1, el motor sigue funcionando. ¿Y esto es gracias a qué? Vamos a parar y vamos a ver nuevamente, ¿sí? En un estado inicial todo está desconectado, no hay paso de energía, pero al momento en que yo pulso S1, se activa la bobina, se activan los contactos principales del contactor para que encienda el motor, y también se activa este contacto auxiliar. Al momento en que yo suelto, como el contacto auxiliar ya se había activado, se va a quedar activado, ¿sí? Haciendo que la energía ahora pase y le deje enclavado, esto se llama enclavamiento, a la bobina del contactor KM, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en el tema de la desconexión. Entonces, para el tema de desconexión vamos a borrar estos cables un momento. Vamos a colocar este contactor más abajo. Vamos nuevamente a conectarlo, ¿sí? Correcto. Vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Quiere decir que este va a estar conduciendo por defecto. Cuando se active va a dejar de conducir. Vamos a tomar el cable de color rojo, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí. Ahora, como este contacto yo quiero que se asocie a este pulsador, ¿sí? O bueno, más bien podríamos colocar un pulsador, no hay ningún problema. Podríamos colocar un pulsador de una vez, pulsador normalmente cerrado, estaría conectado ahí, ¿sí? Y vamos a simular. Fíjese que, tal cual les había dicho,
Pero bueno, antes de simular vamos a asociar este pulsador nuevo a S2. Colocamos acá S2. Vamos a darle en simular. Fíjense que yo le doy un pulso a S1, ¿sí? El motor se enciende, fíjense acá está girando. Y como está conduciendo por S2 porque es normalmente cerrado, entonces esto está en funcionamiento. Pero S2 acá tiene la función de desconectar todo el sistema. Hablo de la parte de fuerza, ¿no? Cuando yo pulso S2, ¿sí? Cuando yo pulso S2, como era normalmente cerrado los contactos de S2, esos contactos se abren, interrumpen el paso de la energía eléctrica, se desconecta instantáneamente la bobina, y como se desconecta la bobina, se abre este contacto auxiliar y se abren los contactos principales para energizar el motor, ¿sí? Y el sistema vuelve a estar apagado. Entonces doy un pulso para encender el motor, doy otro pulso para apagar. Pulso, se enciende, pulso, se apaga, ¿sí? Entonces de esta manera hemos trabajado aquí con un circuito de arranque directo con enclavamiento, ¿sí? Eso sería en cuanto al primer ejercicio, estimados participantes, ¿sí? Bastante elemental, bastante sencillo, y ya tenemos un circuito, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos en el caso, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos en el caso de los ejercicios de repaso que les hemos preparado. Regresamos un momento a las diapositivas, ¿sí? Regresamos un momento a las diapositivas. Y acá tenemos un encendido de motor monofásico con mando piloto y con retención y enclavamiento, es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Es lo que acabamos de hacer. Nos vamos a pasar al ejercicio número 3. Y en este caso, el ejercicio número 3 habla de dispositivo de protección, enclavamiento y desenclavamiento, ¿sí? Entonces ya vamos subiendo un poco el nivel de lo que vamos a ir construyendo aquí con ustedes. Bien, vamos a ver qué tenemos acá con lo que respecta a dispositivos de protección, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos con lo que respecta a dispositivos de protección. Regresamos nuevamente al Cadecimu, ¿sí? Regresamos nuevamente al Cadecimu. Para que les deje seleccionar los elementos debemos detener la simulación, ¿sí? Y vamos a ver acá dispositivos de protección. Los primeros que encontramos, ¿sí? Recordemos en la teoría que vimos un poco acerca de ellos, vienen a ser los fusibles, que son los que están listados acá. Entonces vamos a tener fusible 1, fusible IN, fusible 2, ¿sí? Fusible 3, fusible 4, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que voy a tener fusible para una línea, para 2, ¿sí? Para 3, para 4 y para el neutro. Y acá vamos a tener el tema del fusible seccionable, ¿sí? Entonces acá tenemos fusibles seccionables también. Ya vamos a ver el tema de los fusibles, las características que tienen, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos acá. Cuando le damos acá en automáticos disyuntores es donde entramos a las partes de protección, ¿sí? Vamos a ver qué protecciones tenemos. Tenemos un automático, ¿sí? Un automático. Recordemos que estos sí los vimos, los interruptores automáticos en la parte de teoría, que tenían un funcionamiento similar a los de los relés, pero que en este caso, para restablecer la energía, no hay que sustituirlo, sino que únicamente hacemos una maniobra. Luego de los automáticos, fíjense acá que tenemos el relé térmico o guardamotor. Tenemos también el diferencial. Recordemos que el diferencial en este caso nos servía a nosotros para salvaguardar más a las personas. Este tipo de protección funcionaban para analizar fallas de aislamiento. Tomaba la medida de corriente entre dos puntos y si es que había una diferencia de corriente significaba que corriente está saliendo por el circuito por un lugar donde no debería estar. Bueno, es prácticamente una falla de aislamiento y en esos casos actúa, ¿sí? Tenemos acá el guardamotor y acá tenemos los disyuntores, ¿sí? Entonces vamos a colocar un disyuntor acá. Detenemos la simulación y el disyuntor lo vamos a colocar antes de que llegue la energía al contactor, ¿sí?
Entonces seleccionamos este disyuntor que tiene línea neutro, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, vamos a subir un poco esto de acá y vamos a conectarlo. ¿Listo? Vamos a conectarlo. Entonces, conectamos el disyuntor. En la parte del neutro vamos a colocar cable de neutro, que se vea que está celeste. Si es que colocan todo con cable del mismo color, cable de fase, no van a tener problemas para simular, ¿sí? Pero para que les quede un poquito más estético y se puedan ubicar un poco mejor dentro del circuito, yo les recomiendo utilizar los colores adecuados. Entonces nos vamos a este también, fase, acá tenemos neutro, ¿sí? Y ya estamos listos para la simulación. Regresamos a la parte, ¿sí? Regresamos a la parte del K-decimo, ¿sí? Ahí lo tenemos ya todo conectado. Vamos a ver el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio y vamos a darnos cuenta también de todo lo que tenemos ahí, ¿sí? Fíjense en que el disyuntor, ¿sí? Fíjense en que el disyuntor también funciona como interruptor. Entonces, como el disyuntor también funciona como interruptor, va a tener contactos. Estos van a ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, ¿sí? Van a ser normalmente abiertos y normalmente cerrados. Ahora bien, si nosotros queremos utilizar el disyuntor, vamos a regresarnos nuevamente un instante al K-decimo. Si nosotros queremos utilizar el disyuntor, acá ya lo tenemos conectado al disyuntor, ¿sí? Ya lo tenemos conectado al disyuntor, que sería este equipo de acá. Debemos considerar que este funciona como interruptor también, ¿sí? Ahora, vamos a mover un momento estos elementos. Vamos a desconectar esto de acá, ¿sí? Vamos a desconectar y vamos a colocarlo un poquito más abajo para que nos alcance, ¿sí? O bueno, más bien vamos a vamos a conectar de nuevo el disyuntor, ¿sí? Para este caso vamos a mover esto un poco hacia arriba, que nos quede un poco más estético. Vamos a borrar esto y vamos a colocar el disyuntor. El disyuntor, recuerden que lo sacamos de acá. Nos vamos a la parte de automáticos disyuntores. Como tenemos línea y neutro, entonces sacamos un disyuntor línea neutro, ¿sí? Que sería este de acá, y nos vamos a la parte del cableado. Conectamos aquí, conectamos acá, vamos a conectar el neutro, ¿sí? Conectamos el neutro, lanzamos la línea de fase, correcto, conectamos la línea de neutro también con la bobina. Recuerden que también teníamos acá un pulsador normalmente cerrado para la desconexión. Vamos a conectar también esto de aquí, que sería el pulsador de accionamiento, y nos vamos al apartado de contactos para sacar un contacto normalmente abierto que viene a ser el contacto del disyuntor, ¿sí? Este contacto, fíjense en que el disyuntor está con la letra Q, vamos a ponerle como Q1, ¿sí? Vamos a ponerlo como Q1 y a este contacto vamos a asociarle dicho disyuntor, ¿sí? Contacto Q1. De esta manera, nosotros al conectar, vamos a conectarlo aquí, conectamos aquí, conectamos acá, listo, perfecto. Entonces ya hacemos las conexiones. Fíjense que esto era para el enclavamiento. Acá tenemos nosotros
disyuntor, ¿sí? Cuando nosotros accionamos el disyuntor, cuando nosotros hacemos la maniobra, este contacto, ¿sí?, va a pasar a ser de lo que está normalmente abierto, normalmente cerrado. Vamos a verlo en la simulación, ¿sí? Entonces, yo enciendo el disyuntor y yo ya tengo energía, ¿sí? Yo ya tengo energía, ¿sí? También puedo desenergizarlo. Recordemos que esto, a más de ser una protección contra sobrecorrientes, también es un interruptor clásico. Entonces, encendemos primero el disyuntor y ya podemos hacer las maniobras. Con un pulso, acciono el motor, fíjese, como está con enclavamiento, debo desactivarlo con S2, ¿sí? Con S2. En este momento teníamos que colocar aquí S2 también, ¿sí? Volvemos a hacerlo, enciendo el disyuntor, enciendo el motor y apago con S2, ¿sí? Vuelvo a encender el motor, ¿sí? Correcto, pero recuerden que con el disyuntor también podemos desenergizar todo. Entonces este vendría a ser un interruptor general para mi circuito de fuerza. Ahora bien, fíjense en que el disyuntor también tiene la protección, ¿sí? Entonces, a más de que nos sirve, tiene doble propósito, a más de que nos sirve para encender el circuito, en el caso de que exista una sobrecorriente, este va a actuar y va a desconectarnos todo, ¿sí? Entonces, muy importante el tema del disyuntor. Vamos a ver qué tenemos acá también. Si regresamos un momento a las diapositivas, nos damos cuenta que también se pueden utilizar, en este caso, las luces piloto, ¿sí? Vamos a utilizar acá las luces piloto. Regresamos nuevamente al KDCIMU. Vamos a conectar luces piloto, ¿sí? Y recordemos que las luces piloto en este caso se utilizan como indicadores luminosos en los tableros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las luces piloto? El objetivo en este caso que vamos a tener con las luces piloto es dar información al operador sobre el accionamiento de los equipos, sobre el estado de las alarmas, sobre el estado de las líneas en cuanto a niveles de tensión, ¿sí? Por ejemplo, si es que está energizado o no está energizado. Entonces hay varias aplicaciones para las luces piloto. Siempre que le queramos mostrar al operador información, en este caso de una manera luminosa, vamos a utilizar estos equipos, ¿sí? Ahora bien, hablando de las luces piloto, ¿sí?, que vienen a ser indicaciones luminosas, puede haber casos en que necesite darle información al operador aun cuando esté lejos del tablero, porque fíjense en una cosa, las luces piloto requieren que el operador necesariamente esté junto al tablero de control para que pueda ver esa señal luminosa, y de esa manera puede enterarse del dato que está necesitando, ¿sí? O sea, necesita la luz piloto para entregar la información al operador que esté parado frente al tablero. Ahora, si yo necesito dar información y puede ser que el operador esté en cualquier otro lugar de la planta, menos frente al tablero, pero sea tan importante esa información que no pueda pasar desapercibida, en vez de utilizar luces piloto, nosotros vamos a utilizar balizas y columnas luminosas, ¿sí? Esas se las pueden colocar ya sea en el tablero o en otro lugar, ¿sí?, pero esas tienen un rango de iluminación mucho mayor. Entonces, estas están diseñadas para esas aplicaciones. Cuando yo necesito que el operador vea esa información, aun cuando esté lejos del tablero eléctrico. Entonces, muy importante a considerar eso. Vamos a utilizar de momento luces piloto nada más. Vamos a utilizar luces piloto. Vámonos al tema de señalización, ¿sí? Vámonos al tema de señalización. Acá está, ¿sí? Entonces está en el apartado de bobinas y señalizaciones, ¿sí? Justo donde ustedes sacaban las bobinas, podemos sacar también señalización. Y acá tenemos las luces piloto. Vamos a colocar dos luces piloto, ¿sí? Vamos a colocar dos luces piloto. Recuerden que según la norma IEC 60617, estas luces piloto deben ser nombradas con la letra H. Entonces yo lo voy a nombrar a esta como H1. Ya esta la vamos a nombrar como H2. Colocamos el cable de neutro. Colocamos
también el cable de fase, pero antes vamos a ver para qué va a servir cada una de ellas. Entonces yo a la luz piloto H1 le voy a dar el objetivo de indicarme si es que el motor está o no accionado, ¿sí? Si es que el motor está o no está accionado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Yo podría utilizar un contacto auxiliar de KM1, ¿sí? Contacto auxiliar de KM1. Pongo un contacto normalmente abierto aquí. Vamos a poner de una vez el de la otra lámpara, ¿sí? Y vamos a dejarlo ya todo conectado. Entonces nos vamos al cable de fase, conectamos aquí arriba y conectamos aquí, ¿sí? Conectamos ahí. Ahora bien, la primera luz piloto va a servirme en este caso para indicar que el motor está accionado. Si el motor está accionado, quiere decir que el contactor está accionado. Y si el contactor está accionado, quiere decir que los contactos normalmente abiertos, auxiliares del contactor, también van a estar accionados. Entonces voy a poner un contacto normalmente abierto de KM1. Y el otro voy a utilizarlo para determinar si se accionó Q1. ¿Sí? Si se accionó Q1. Entonces vamos a colocar aquí un contacto de Q1. ¿Sí? Quiere decir que la protección se accionó, ¿sí? Que la protección se accionó, y vamos a simular. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño dilema. Si es que Q1 funciona como, en este caso, claro, como interruptor, yo enciendo Q1, fíjense en que también se enciende H2, ¿sí? También se enciende H2. Entonces, para determinar que este elemento, en este caso se disparó, vamos a ver en las diapositivas, nosotros necesitamos no un contacto normalmente abierto, sino un contacto normalmente cerrado. El contacto normalmente cerrado va a encender la lámpara piloto o la luz piloto cuando se dispare Q, ¿sí? Cuando se dispare el disyuntor, ¿sí? O sea, cuando esté abierto, no cuando esté cerrado. A mí no me sirve que esté indicándome cuando está cerrado, estimados participantes. Entonces vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado. Vamos nuevamente a los contactos normalmente cerrado, ¿sí? Colocamos ese, colocamos acá Q1, ok, y en la lámpara, si nosotros le damos doble clic, yo voy a colocarle como una alerta roja, ¿sí? Lámpara de color rojo, hasta la podemos colocar de color verde, está correcto, y vamos a comenzar la simulación. ¿Sí? Acá está la lámpara roja encendida, quiere decir que el disyuntor está disparado o está abierto. ¿Sí? Entonces voy a cerrar en este caso el disyuntor. Entonces el disyuntor ya está dejando pasar la energía hacia el contactor para que se pueda accionar el motor y la luz se apagó. ¿Sí? Hasta aquí todo correcto. Pulso S1, ¿sí? Pulso S1 y el motor empieza a girar. ¿Sí? Simplemente le doy un pulso porque está con enclavamiento. Fíjense en que el motor está girando, la luz se queda encendida, apago con S2, enciendo con S1, apago con S2, enciendo con S1, y en el supuesto caso de que exista una sobrecorriente, ¿sí? Se acciona el disyuntor, ¿sí? Se apaga el motor y se enciende la luz piloto que indica que se ha disparado efectivamente el disyuntor, ¿sí? Que se ha disparado efectivamente el disyuntor, estimados participantes, ¿sí? Entonces, eso sería el tema de los primeros pasos que hemos dado aquí en Cadecimo, ¿sí? Esos serían los primeros pasos que vamos a dar aquí en Cadecimo. El día de mañana, ¿sí? La tercera clase está destinada específicamente al tema de los motores. Entonces en el tema de los motores ya vamos a ver los tipos de motores, los motores monofásicos, los trifásicos, el tema de inversión de giro, los arranques estrella-triángulo, ¿sí? Y también el tema de corrección de factor de potencia, que es algo bastante interesante, bastante útil, ¿sí? Y vamos a ver su repercusión en la industria. Eso ha sido todo por esta clase, estimados participantes, ¿sí?
eso ha sido todo por esta clase, estimados participantes. Espero podernos ver en la siguiente. No se olviden tampoco que siempre vamos a tener actividades que deben realizar en la plataforma virtual. Y en este caso, ya apenas esté publicando este video, también voy a estarles publicando la siguiente actividad, ¿sí? Recuerden que la actividad anterior ya la deberían completar hasta el día de hoy a la medianoche, así que no se dejen, por favor, acumular todos esos trabajos. Eso ha sido todo de mi parte por esta noche. Espero les haya servido de provecho esta clase y nos veremos conmigo en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día, estimados participantes.